Quiero presentar una casa de un afamado arquitecto chileno, Matías Klotz, ubicado en la ciudad argentina de Bariloche, una ciudad donde se ven fuertes contrastes de temperatura, y quiero darme la libertad, si me lo permiten, de poder criticar esta casa, principalmente desde el punto de vista de la eficiencia energética, de la mirada de la arquitectura sustentable, dejando a un lado, por supuesto, la obra de autor. La obra de Matías es una obra muy reconocida, un poco repetitiva para mi gusto, pero es un arquitecto muy atrevido, ha tenido mucha oportunidad de desarrollar proyectos muy interesantes. Quiero dejar a un lado el tema de la arquitectura como concepto, como armonía, como belleza, y solamente irme al tema que creo que es un buen ejemplo para criticar desde el punto de vista de la eficiencia energética. Lo principal que quiero analizar en este caso son conceptos relacionados con el clima y la ubicación versus las estrategias o cómo se enfrenta la arquitectura en este caso a estos elementos que en este caso son bastante rigurosos, hostiles. Un clima muy riguroso, se ve todo nevado ahí. Una de las cosas que salta inmediatamente a la vista es que el arquitecto en este caso ha decidido levantar la vivienda liberando gran parte de la planta en un intento quizás como de separarse del terreno. Esto podría parecer como una muy buena estrategia desde el punto de vista climático, también como para separarnos, distanciarnos del terreno frío. Pero en este caso, créanme que esto no es bueno, debido a que el suelo es un muy buen aislante. Si se mantienen y si se dejan abiertos estos losas, se convierte en una cara más que va a estar expuesta a las intemperies de la temperatura, y por consiguiente va a generar pérdidas energéticas importantes, ya no solamente por las caras y por el techo, sino que en este caso vamos a dejar expuesto desnudo una parte importante, que en este caso es la losa del edificio. Por lo tanto, no es una buena estrategia levantarse. Vamos a tener que generar seguramente un gran paquete de aislamiento para poder tener esta base, losa, plano, en donde afirmo mi casa. Por lo tanto, no es una buena estrategia sustentable dejar liberalizadas las losas en un clima sobre todo tan extremo como este, como lo que se aprecia ahí. Claramente es una belleza, por supuesto, conceptualmente y arquitectónicamente y estructuralmente muy interesante liberalizar toda esta parte acá. Sin embargo, la exposición que se deja es muy brutal. Muchas pérdidas energéticas vamos a tener. El suelo es un muy buen aislante térmico, ¿eh? De hecho, a 1 metro de profundidad del suelo podemos encontrar una diferencia de temperatura uniforme, tanto en invierno como en verano, que equivale aproximadamente más o menos la temperatura promedio del año. Por lo tanto, si en invierno, por ejemplo, aquí seguramente deben haber varios grados bajo cero, la temperatura en promedio de todo el año en ese sector será a los 12 o 13 grados, que aunque es fría, pero es constante, y por lo tanto puede producir un elemento que nos proteja de las pérdidas energéticas. De hecho, en las ordenanzas chilenas en la actualidad, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, se pide que en el caso de dejar, en este caso liberalizado, las superficies de pavimentos, estas deben aislarse específicamente. Adentro de la casa es una muy bella intervención, muy buena, muy interesante, pero inmediatamente saltan a la vista algunas cosas que, desde el punto de vista otra vez de la eficiencia energética, impactan. Primero, este gran acristalamiento, que no es gran, es gigantesco acristalamiento. Todos estos planos bellísimos de esta vivienda, como lo que se alcanza a ver ahí también, por ejemplo, son tremendos planos de pérdidas energéticas. Sabemos que los paramentos es el segundo elemento después del cielo por donde más se pierde energía. En este caso, dejar todos estos elementos expuestos
solo con vidrios que pueden incluso hasta ser termopanel, pero sin embargo es grande las tremendas pérdidas energéticas que se van a producir ahí, muy grandes. Además que se nota lo siguiente: elementos metálicos, que son los componentes principales de esta vivienda, vigas metálicas. El metal es un conductor natural. Cualquier elemento metálico transmite muy fácilmente la energía, el calor. En este caso, no solamente es un elemento poco apropiado y más encima se trabaja desnudo, que es muy típico de la obra de Klotz. Se trabaja estructuras metálicas para aliviar la estructura, ¿no es cierto?, para no producir nada pesado, sino que algo muy liviano, pero para este tremendo y riguroso clima se transforma en un gran enemigo. Todo esto debió haber sido aislado. Además, miren, son vigas que están pasadas desde dentro hacia afuera. ¿Qué se va a originar aquí? Lo que se conoce como puente térmico. O sea, en este momento esta viga está tomando todo el frío de la intemperie y lo está traspasando al interior de la vivienda. Además de todo el calor que se produce aquí adentro, está saliendo pero en forma raudales por las ventanas. Otro punto aquí interesante también en la siguiente fotografía, podemos ver la intervención de los techos. Matías fue obligado a trabajar con algunas cubiertas de esta forma, por eso que le llamó incluso la casa techos, como casi una burla hacia la ordenanza local que exigía ciertas inclinaciones de las cubiertas, dadas justamente las inclemencias del territorio, de cómo saber ubicarse en este caso con un clima riguroso. Y no se le ocurre ninguna otra manera incluso más atrevida de poder trabajar el techo que con estas ventanas. Miren ustedes, en el techo. ¿Qué va a suceder? Toda la temperatura, por el fenómeno de convección que se produce aquí adentro, chimeneas o losas que estén irradiando, va a subir por efecto de convección. Todo aire o líquido caliente tiende a subir y va a escoger los puntos más dramáticos en este caso del proyecto para escaparse. Y son ventanas. No hay aislación, que justamente es lo que más se cuida en el tema de eficiencia energética. Los cielos, ya que son el primer elemento por donde más energía se pierde, y justamente estamos liberalizando todo el techo, muy bello, pero esto es más bien ejemplo de una arquitectura para una zona como templada, mediterránea, una playa chilena. Lo veo yo esta casa para producir escapes de aire caliente, sobre todo en verano, para producir ventilación cruzada, por ejemplo, pero estamos hablando de una zona extremadamente fría, en donde justamente estas estrategias de iluminación natural, muy bellas, claro, se ve todo iluminado, no hay ninguna luz prendida en este momento y se ve una claridad preciosa, tremenda, pero no se toman en cuenta estos conceptos de pérdidas energéticas muy, muy importantes. Aquí hay un corte, se muestran los interiores, se ve el trabajo de techos. Aquí va a haber mucha nieve además. Vamos a tener infinidad de posibilidades de infiltración. Estos grandes acristalamientos además van a producir muchas pérdidas energéticas y mucha entrada de frío. Estos calores que se originan aquí van a tender a salir. Va a ser muy gastadora, una vivienda muy fría y gastadora. Además, como veíamos delante, al comienzo liberalizando ciertas áreas del primer piso, haciendo y exponiendo las caras, ¿no es cierto?, a las pérdidas energéticas. Y por último, me llamó mucho la atención la planta. Miren, la nación está al norte. Esta es la cara norte, por donde uno podría querer orientar algunos recintos para tener ganancias térmicas. En zonas como esta son muy bienvenidas las ganancias térmicas en pleno invierno.
A lo mejor yo me imaginaba esto acristalamiento, que lo podemos ver por este otro lado. Yo decía, bueno, vamos a tener hartas pérdidas energéticas, pero por lo menos tenemos también hartas ganancias energéticas, pero sin embargo no las vamos a tener, ya que el recorrido del sol en nuestro hemisferio es así, en invierno. Por lo tanto, las posibles ganancias energéticas en los recintos más sociales como el estar comedor, los dormitorios secundarios y el dormitorio principal no van a tener radiación directa, van a ser extremadamente fríos. Y fíjense lo que pone el colega hacia el norte, las áreas de servicio, la entrada. Este es el único espacio como habitable y tiene una muy pequeña ventanita, miren. Bien, esa fue la presentación. Creo que como evaluación final podemos decir que es una vivienda muy interesante, muy atractiva desde el punto de vista de espacios interiores, trabajo de la luz. Sin embargo, es una vivienda que no fue pensada para el sector. Es una casa que está diseñada por una obra de autor repetitiva como lo hace Matías, y no está emplazada de acuerdo a las condicionantes térmicas climáticas propias del lugar. Se vería muy bien esto en otra zona, pero aquí, en este caso, no lo es.